Bueno, buenas tardes. Por empezar por el final, como diría Lola Flores, si nos queréis, suscribirse. Así que es muy importante. Bueno, muchísimas gracias al Ateneo por organizar esta actividad. Gracias, no sé si habéis venido muy resabiados y resentidos. Vamos a ver en qué acaba el tema. Y, por supuesto, gracias a Manuel Cruz. Yo creo que es la quinta vez que comparto mesa y mantel con Manuel Cruz. De esas 5 que hemos estado juntos, hay una especial que es la de Arnedo, donde estuvimos también con Alfredo Pérez Rubalcaba. Ese día ocurrió algo muy interesante, ya que estamos en resabiados y resentidos, y es que alguien del público, en la parte de... Ah, no se oye. Ahora se oye. Mejor, ¿no? Que yo necesito las manos para... Vale. Lo cojo, pero yo soy el otro Iglesias, el tío Julio es otro. Bueno, decía que en aquella charla, en aquel debate, estaba Manuel Cruz y estaba Alfredo Pérez Rubalcaba, y alguien del público levantó la mano y le hizo la siguiente consideración. Señor Rubalcaba, ¿duerme usted después de lo que ha hecho a este país? Y Alfredo Pérez Rubalcaba le respondió, le agradezco que se preocupe por mi sueño. Fue una forma de respuesta, ¿no?, a lo que es el resabio y el resentimiento. Bueno, decía que produce siempre cierto vértigo estar al lado de Manuel Cruz, porque, vamos a decirlo, es uno de los pensadores más relevantes de este país. Y estar al lado de él produce cierto vértigo, pero también produce una satisfacción enorme, ¿no? Y es que enumerar la cantidad de publicaciones que tiene Manuel sobre lo que pasa, que ahora veníamos hablando, sobre lo que pasa, no solo es necesario, sino yo creo que es obligatorio. Manuel es un estajanovista. Yo muchas veces le he dicho que tiene que buscarse un sindicato que lo proteja con su propia capacidad de trabajo, porque todo lo cuantitativo lo transforma en cualitativo. Y eso lo vamos a ver fundamentalmente en este libro. Él es catedrático de Filosofía Contemporánea en la Universidad de Barcelona, ha colaborado con muchos medios de comunicación de este país, ha sido profesor visitante en muchísimas universidades y lo que más no envidia, es que está mal la palabra, podría decir envidia sana, pero eso es como virgen y embarazada, incompatible salvo milagro, y tiene los premios de ensayo más importantes de este país. El premio Espasa, el premio Jovellanos, el premio Anagrama y el premio Miguel de Unamuno, que son, digamos, los 4 premios más importantes. Bueno, muchos lo conoceréis también por sus viejos debates con Manolo Delgado, que también estuvo por aquí hace no mucho. Y tengo que decir que también tiene otra vertiente que todos conocéis, ¿no? Manuel Cruz no es un idiotes, es un polites, ¿no? No es un idiotes. Sabéis que en la antigua Grecia se distinguían el polites del idiotes, ¿no? Llamaban idiotes a aquellos que no participaban en la vida social, en la vida de la polis, que se abstenían. Manuel no es neutral, tampoco neutral es que ha sido presidente del Senado y en estos momentos es senador. De hecho, mañana creo que tiene una sesión en el Senado, ¿no? Bueno, antes de hablar un poquito del libro, sí que me gustaría enseñaros este libro. Mirad, este libro, Vivir para pensar, fue un homenaje que se le hizo a Manuel Cruz cuando cumplió hace poco 60 años, y los que participan en el homenaje, que están aquí sobre el papel, son Emilio Lledó, Javier Gomá, Javier Muguerza, José Luis Pardo, Victoria Camps, Daniel Inerarity, Antonio Beltrán, Ramón del Castillo, Gianni Bátimo, importantísimo, ¿no? Y muchísimos otros. Y el maestro Lledó, en su presentación del libro, dice esto de Manuel, que me gustaría leeros, ¿no? Dice, Manuel Cruz, en cualquier dedicación dentro de sus proyectos intelectuales y humanos, habría sido también feliz. La felicidad es algo personal y, por supuesto, transferible. El principio de la felicidad parece que consiste no solo en compartir momentos de bienestar, de salud y alegría con el propio cuerpo, a lo que todos los seres humanos tienen derecho, sino del bien ser,
que se sienten el empeño de habitar espacios sociales, posibilidades colectivas, como ese luminoso don, ese regalo de poder practicar una forma de amistad que es la enseñanza, de comunicar, de poder hablar de saberes que te empujan a hacer los propios, a decirlos, a luchar por su interpretación, por su enriquecimiento, a luchar por ti mismo, en la vida de los otros, en el amor hacia los otros. Esta, digamos, descripción que hace Emilio Lledó me parece muy significativa, porque no solo de currículum vive el hombre, sino también de esta capacidad de generar afectos que, y tú lo nombras, ¿no?, en tu libro, llevan después al conocimiento. Pero bueno, hoy venimos aquí a hablar de este libro, Resabiados y resentidos, con el subtítulo del eclipse de las ilusiones en el mundo actual. Yo no creo que sea un libro pesimista, pero bueno, lo vamos a discutir esto. Yo creo que este es un libro hecho con punto de cruz. El punto de cruz, y aquí hay expertos en bordados, tampoco quiero yo meterme en berenjenales extraños, es un tipo de bordado popular que se basa en puntadas en forma de X, ¿no? Y sobre una tela se va tejiendo una trama uniforme. Bueno, este libro tiene forma de X porque tiene una introducción, tiene una conclusión y tiene dos partes centrales que son netamente importantes. Yo creo que Manuel Cruz en este libro ha tejido la posibilidad de la esperanza con la aguja de la razón a partir de las hebras del desencanto. Y creo que este entretejer, que es esa idea griega de simploqué, ¿no?, de tejer y entretejer, es tan importante que se demuestra en la cantidad de personajes, la cantidad... Bueno, si leéis este libro, por favor, hacedlo con papel y bolígrafo, porque la cantidad de autores que desfilan, además muy pertinentemente, es increíble. Javier Muguerza, Emilio Lledó, Yu-Chul Han, Bloch, Kafka, Kuhn, Lakatos, hasta San Pablo, porque aquí ya que nuestros apellidos pues, son bien considerados por la Conferencia Episcopal y no queremos enfadarnos con ellos, ¿no? Y también poetas, ¿no? Jaime Gil de Viedma, Yeats, que ahora hablábamos de que Yeats, aparte de poeta, fue senador, como Manuel. Cantantes, como el insurrecto Manolo García, ¿no? Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre. Y Siniestro Total. A mí lo de Siniestro Total me ha gustado mucho porque tiene un capítulo en este libro que se titula, está basado en una letra de Siniestro Total que dice: nosotros somos seres racionales de los que toman raciones en los bares. Y entonces me parece muy significativo. O sea que es un libro abierto a un amplio espectro, ¿no? Pero este bordado procede de una tela anterior, ¿no? Y la tela anterior se titulaba El Gran Apagón. El Gran Apagón, que también tiene el subtítulo de El eclipse de la razón en el mundo actual. En este libro, Manuel lo que viene a decir es que si el siglo XVIII fue el siglo de las luces, el siglo XXI probablemente sea el siglo del Gran Apagón, ¿no? O dicho en términos nacionales, hemos pasado del siglo de las luces a el Vigo de las luces, ¿no? Porque ahora lo que está de moda es encender luces de Navidad sin ningún tipo de consideración. De todas maneras, los dos libros tienen algo en común, ¿no?, que es la palabra eclipse. Y esa palabra, que es a la vez inquietante y fascinante, para mí, como comienzo de todo, va unida a una frase con la que abre el libro, que es una frase de Arthur Miller, del dramaturgo, que dice: se puede decir que una era ha terminado cuando sus ilusiones básicas se han agotado. Y así quería empezar, Manuel. Quería preguntarte, para comenzar, si crees que ha terminado una era y si se han agotado las ilusiones básicas, cuáles son las que se han agotado y si nos queda alguna. Y, por supuesto, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, buenas tardes. Esto de empezar por las preguntas oceánicas está bien, pero bueno, precisamente por eso me van a permitir que muy brevemente diga algo en el capítulo de los agradecimientos. Gracias al Ateneo por acogernos, gracias a todos ustedes, a todos, en fin, no conocidos y muy conocidos, y gracias a Luis por su generosísima presentación. Yo no sé si ya lo he dicho alguna vez en su presencia, pero no es mala ocasión para repetirlo.
cuando se produce una situación así, una presentación tan generosa, me acuerdo de una cosa que dijo Emilio Lledó en cierta ocasión que me tocó a mí presentarlo. Y dijo, lo bueno que tienen las presentaciones es que uno se entera de cómo le ven los amigos. Bueno, pues yo, en fin, se lo agradezco mucho a Luis. No se lo crean demasiado, un poco sí, está bien, ¿no? Pero no se lo crean demasiado. Y bueno, y vamos a ver si soy capaz de decir algo sobre esto. Bueno, una última cosa, claro, a alguno de ustedes le habrá parecido un poco chocante que este señor al que alude Emilio Lledó en términos de felicidad venga a presentar un libro sobre resabiados y resentidos, pero bueno, a lo largo de la vida uno va cambiando mucho. Vamos a ver, estamos en el final de una era. Tiene toda la pinta de que sí, tiene toda la pinta de que sí, pero hay un punto importante que yo creo que es fundamental, y es lo que pudiéramos llamar la opacidad estructural del presente para quienes habitan en él. Quiero decir que es casi una ley de la historia el que los hombres y las mujeres tengan dificultades para entender su propio presente y se les vaya iluminando ex post facto. Yo creo que también de esta época diremos eso. Esta es una época en la que lo que sí estamos viendo es que ocurren muchas cosas, están ocurriendo muchas cosas que, como diría algún filósofo francés, un derridiano, son acontecimientos. Es decir, esos hechos imprevistos que irrumpen y que en su irrupción de alguna manera lo trastocan todo. Yo creo que la humanidad lleva unas cuantas décadas viviendo acontecimientos que no acaba de saber muy bien en qué términos pensar. Piensa mejor aquellos acontecimientos que de alguna manera son concluyentes, es decir, señalan el final de algo, pero los que abren una etapa, una nueva época, esos son mucho más complicados. Por ejemplo, está claro que llevamos tiempo viviendo un tiempo en el que el complejo científico-técnico es determinante. Bueno, pues si es determinante, lo ha empezado a ser mucho más con la irrupción de eso que llamamos la inteligencia artificial, que nadie sabe a dónde nos va a llevar. Quiero decir, que nadie es capaz de anticipar la gama de efectos positivos y negativos que puede generar. Yo los estoy leyendo de todos los colores, desde los más catastrofistas a los más optimistas, a los que dicen que va a ser una gran oportunidad para puntos suspensivos, a los que dicen que, bueno, que puede haber una gran burbuja que pinche con la inteligencia artificial y tengamos otra vez una gran crisis económica. Estamos leyendo de todos los colores. Lo que creo que sí se puede decir es que las ilusiones heredadas, las ilusiones que de alguna manera nos alimentaron durante más de 2 siglos, las ilusiones de la modernidad, las ilusiones de la Ilustración, sí que parecen haber tocado techo, o sí que parecen estar pasando por un momento extremadamente crítico. Eso sí, ¿no? Si seremos capaces o no, bueno, eso si quieres lo podemos dejar para más adelante, me refiero de la conversación, porque creo que es un punto interesante que me gustaría comentar, pero quizá introduciendo antes algún otro elemento. Sí, bueno, hay una primera parte del libro cuyo título es bastante también demoledor, ¿no? El mundo se nos ha ido de las manos, pero esta parte yo creo que tiene un poco de trampa. Y es que ese título, después los subtítulos lo van enmendando, porque el primer capítulo es ¿por qué pensamos lo que pensamos?, ¿no? Yo me acuerdo, ya que has nombrado a Lledó, que le gusta además ser muy directo y llegar a todo el mundo. Cuando preguntaban qué es eso de la filosofía, decía él, es bien sencillo, ¿por qué soy lo que soy? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué tengo la ideología que tengo? ¿Qué o quién ha hecho que yo piense así, ¿no?
Y donde estamos pensando ahora, como decía Juan Tallón ayer, nunca hemos tenido las mejores condiciones para vivir y, sin embargo, estamos desquiciados. Es decir, nunca hemos vivido más tiempo que nunca y, sin embargo, nunca hemos tenido menos tiempo que nunca, ¿no? Y esta paradoja está en un tiempo extraño que es el que han llamado tiempo de rencor, ¿no? Tú ahí, Manuel, en este libro y en ese capítulo concretamente, reivindicas el concepto de ideología y adviertes del ocaso de la imaginación, ¿no? Y además es una referencia al gran Javier Muguerza, de La razón sin esperanza, uno de los filósofos más importantes que ha existido en este país, que decía que la razón no puede florecer sin esperanza, pero la esperanza tampoco puede florecer sin razón, ¿no? Y dices que necesitamos discursos nuevos, porque citando a Benedetti, nos ha pasado que cuando creíamos que teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas, ¿no? Bueno, yo creo que para seguir el coloquio, ¿por qué estamos resabiados y resentidos, ¿no? Bueno, vamos a ver. Hay también un epígrafe con un título que intenta efectivamente anunciar lo que viene a continuación, ¿no? Dice, nada fue como se nos había dicho, como se nos había anunciado. Yo creo que esto es extremadamente importante. Si echamos la vista atrás e intentamos evocar cómo nosotros hace unas décadas veíamos la vida, qué pensábamos que podía suceder en el futuro, hay una cosa que está muy clara, y es que la mayor parte de expectativas que teníamos, no personalmente, sino digamos, como sociedad, para el mundo, no se han cumplido. No se han cumplido. Yo quiero recordar que en el año 89, cuando cae el muro, circula mucho un texto que había escrito un poco antes, pero que parecía profético, el texto de Fukuyama hablando del final de la historia, diciendo, bueno, señores, se ha demostrado que la única manera de organizar la sociedad es, si fuera una moneda de dos caras, sería una sociedad que en lo económico funciona con un sistema capitalista de libre mercado, etc., y que en lo político es una democracia liberal, parlamentaria, etc. Este modelo se ha demostrado, ahora que cae el muro, que no tenía alternativas, que era el mejor modelo que se podía concebir. Eso es lo que él decía. No decía que la historia había terminado en el sentido de que no pasaría nada más. No. Él decía, obviamente seguirán pasando cosas porque hay sociedades que todavía no han llegado a este nivel y ellas han de hacer un recorrido. Y las que ya están en ese nivel todavía irán perfeccionando el modelo. Pasarán cosas, pero modelos ya no va a haber modelos mejores que este. Bueno, en este momento la locomotora del capitalismo en el mundo es China. Es China. Por tanto, lo de Fukuyama se ha hundido, y él lo reconoce. Él reconoce que se equivocó. Nombra a Fukuyama, pero podríamos nombrar a todas las personas que venían de la izquierda, que estaban convencidas de que habría una transformación de la sociedad de signo profundamente igualitario, eso que genéricamente podemos llamar socialismo. Yo alguna vez he contado la anécdota que me parece reveladora de una forma de pensar que estaba muy presente hace unas décadas. Cuando yo entré en la Facultad de Filosofía, de Filosofía y Letras, en la Universidad de Barcelona, yo entré en la facultad en el 68. Cuaternario superior, ya lo sé, pero bueno, hay que recordarlo. Bueno, cuando yo entré en la facultad, había una cosa que hacían los militantes de los partidos, que era, creo que es una palabra que se ha perdido, hacían proselitismo. Bueno, y entonces el proselitismo consistía en fin, convencer a los jóvenes pipiolos que entraban en la facultad y tal. Bueno, pues cuando yo hacía primero, el responsable del PSUC, el PSUC era pues como el PC en Cataluña, ¿no? En la facultad, pues nada, un día pues me dijo tenemos que hablar, tal. Y entonces me hizo el siguiente planteamiento de filosofía de la historia. Me dijo, mira, si en 50 años un tercio de la humanidad
ya es socialista, de aquí a final de siglo todo el planeta será socialista. Esa era la expectativa. Y me la decía muy en serio. Ahora todos nos sonreímos, pero me lo decía muy en serio. Nadie podía imaginar eso. Es más, es conocida la anécdota, a principios de los 80, una cena, Margaret Thatcher y Isaiah Berlin todavía vivía. Y Margaret Thatcher le preguntó a Isaiah Berlin: profesor, ¿cuánto cree que puede aguantar el régimen comunista? Y Isaiah Berlin dijo: mire, señora Thatcher, un régimen como ese, con el control que tiene del aparato de Estado, la policía, los medios de comunicación y tal, eso puede durar indefinidamente. Y cayó al cabo de pocos años. Por tanto, es evidente que las cosas no fueron como se nos había dicho. Da igual que nos lo hubieran prometido, que nos gustase lo que nos habían dicho o no. La cuestión es que no fueron como se nos había dicho. Y eso, de alguna manera, constituyó lo que podríamos llamar, o lo que yo he llamado alguna vez, una gran falsación. Una gran falsación, que no es lo mismo que falsificación. Falsación es un término acuñado por un filósofo vienés llamado Karl Popper, que decía que lo importante con las teorías no es verificarlas, es decir, probar que son verdaderas, sino falsarlas, demostrar que son falsas, que así es como avanza la ciencia, excluyendo las teorías falsas. Bueno, pues lo que ocurrió en el 89 fue una gran falsación. Pero esa falsación falsó no solamente un régimen político, sino también toda una expectativa. Entonces, el resabio es: yo estoy de vuelta, yo estoy de vuelta. Esto que tú me dijiste, acogiéndote a una presunta sabiduría, ciencia de la historia, etcétera, etcétera, no es así. Y resentido también porque hay un componente de desilusión. Eso es bastante claro, ¿no? No quiero dejar de decir una cosa, aunque sea yuxtaponiéndola a lo que acabas de comentar, ¿no? Los mejores, estos tiempos, ¿son los mejores o son los peores? Yo no quisiera que nadie pensara que ejerzo de gallego, pero creo que ni una cosa ni otra. Es decir, yo creo que estamos en un momento en el que la humanidad acumula un poder, en sentido amplio, como no había acumulado en toda su historia. En este momento, la humanidad, merced a los medios de los que dispone, podría suicidarse como especie. Podría suicidarse como especie, que es algo rigurosamente inédito en la historia. En la historia, en fin, los hombres se han matado, en fin, han hecho barbaridades, pero suicidarse como especie requiere un potencial científico-técnico que hoy sí tenemos. Pero también tenemos un potencial para solucionar los más graves problemas que han acompañado a la humanidad a lo largo de toda su historia. Hoy estaríamos en condiciones de acabar con las hambrunas, en fin, muchas cosas que parecía que eran males inevitables. Es decir, podríamos vivir muchísimo mejor de lo que vivimos. Podríamos solucionar problemas ancestrales. Es decir, sería posible lo mejor y lo peor. Y eso es precisamente lo que de alguna manera hace más vertiginosa nuestra época. Cuando alguien dice: oye, pero ¿para qué os quejáis si los seres humanos nunca han estado como ahora? Sí, es verdad, nunca han estado como ahora. Bueno, de hecho hay algo, creo que Marx decía esto, la libertad se mide en tiempo libre. Bueno, ¿la humanidad progresa o no progresa? Bueno, de momento, en muchas sociedades, la gente vive muchos más años que antes. Y muchos de esos muchos más años los vive en muchas mejores condiciones que antaño. Hombre, sí, esto podemos decir que es un progreso, claro está. Lo que ocurre es que el progreso o no progreso, la mejoría o no mejoría, tiene que ver con una cosa que no podemos soslayar, que son las expectativas que uno tiene. Y eso es fundamental. Por ejemplo, los jóvenes, a los jóvenes
muchas veces la generación anterior les dice, pero ¿de qué os quejáis? Con lo que tenéis, tal, tal. Y muchas veces la respuesta es que nos habíais prometido algo y no lo habéis cumplido. Es decir, al margen de problemas objetivos, que también los hay, no los olvido, pero hay un componente de decir, es que yo tenía expectativas. Y esas expectativas también forman parte del ser humano. Sí, me hace gracia, o sea, me da la atención que además digas que yo no soy gallego, porque quien lo dijo, Juan Tallón, es gallego, que además, si lo escucháis, no sé si estoy ya... ¿No se oye? ¿Hola? No. Bueno, se me oye igual, ¿no? Bueno, ya está. Que decía, era él quien lo decía, ¿no? Pero mira, primero, por la palabra proselitismo, circulaba algo, que no sé si es verdad o es mentira, que un líder de una organización decía, a esta organización lo que le falta es hacer prosenetismo, porque obviamente confundía la palabra. Yo he escuchado peores cosas. Hubo un líder político en Argentina que decía, trabajaré por este país las 24 horas del día y si es necesario también la noche, ¿no? Pues cosas de estas, se le llamaban el Sémola, decimos, Semo, la fuerza más grande del país, y decía, ganaremos las elecciones conmigo o sinmigo, y le tiraban diccionarios de estos pequeñitos, ¿no? Bueno, claro, lo que has dicho a mí me parece muy pertinente. Yo tengo que citar a Hegel una vez al mes, y creo que me toca ahora. Hegel decía que el presente procede del pasado y va hacia el futuro, por eso el presente es la eternidad, ¿no? Y estoy de acuerdo con ese planteamiento. Pero fíjate, con respecto a lo que dices de Fukuyama, en esa época, en los años 90, hubo otro libro, una compilación de John Horgan, donde un montón de científicos se plantearon si estaban ante el fin de la ciencia. Tengo aquí la lista de científicos: Stephen Hawking, Roger Penrose, Karl Popper, Noam Chomsky, Thomas Kuhn, Stephen Jay Gould, Daniel Dennett. O sea, se preguntaban, ¿hemos llegado al fin de la ciencia, ¿no? A lo mejor esto del capitalismo consiste también en anunciar el fin de algo para luego venderte la película. Y hay algo que se retroalimenta, ¿no? Dices una cosa, me recuerda a la pintada esta del famosa de mayo del 68, ¿no? Dios ha muerto, Mars ha muerto y yo ya no me encuentro muy bien, ¿no? Pues esta cuestión apocalíptica de mayo del 68, ¿no? En este capítulo, Manuel, hablas de que la historia no ha terminado. Lo que sucede es que no sabemos cómo hacerla continuar, ¿no? Y dices que en estos momentos esto está condicionado por esa disyuntiva dictadura-democracia, y sin embargo hay una lógica interna del capitalismo a la que tú aludes. Además lo hace con un ejemplo que es estupendo. Kafka siempre viene bien. Kafka dice en un aforismo, el animal le arrebata el látigo al amo y se azota a sí mismo para convertirse en amo. Esto, vamos, Byung-Chul Han aquí ha bebido algo, ¿no? Cuando habla de la autoalienación, en la que esa especie de ego, ¿no? Entonces mi pregunta era, nombras a esto tan conocido de Warren Buffett, ¿no? Dice, hay una lucha de clases, pero es mi clase, Warren Buffett es rico, ¿no? Los ricos la que la vamos ganando. O sea, que ya no es que sea el fin de la historia, es que hay una lucha y vamos ganando nosotros, bueno, como se está demostrando, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte que lo que sucede, dices, es que no sabemos cómo hacerla continuar, ¿no? Claro, la pregunta es obvia y me puedes tirar el micrófono si quieres, ¿no? ¿Cómo hacerla y hacia dónde? Y si hay expectativas de ese lugar al que queremos llegar, ¿no? Bueno, a ver, Luis se empeña en que lleguemos al final enseguida. Y yo me empeño en retener... No, deja ahí un poco de... A ver, yo creo que ha pasado una cosa, no quisiera que esto sonara muy abstracto, muy especulativo, porque creo que no lo es. En el siglo XX, a lo largo del siglo XX, en las polémicas, sobre todo filosóficas, entre la derecha y la izquierda se caracterizaba por defender una perspectiva global, una perspectiva de conjunto, una perspectiva, digamos, totalizadora. Gran filósofo de la izquierda húngaro, que era Lukács, él hablaba de la totalidad, porque la idea es, para cambiar el mundo, hay que cambiar el todo,
es el todo lo que se ha de cambiar. Y frente a eso, el pensamiento conservador, representado por Popper, defendía una cosa que se llamaba, aunque el rótulo que tenía, era ingeniería social fragmentaria. Es decir, lo que hay que hacer es reformismo, ir arreglando las cositas que no funcionan bien. Bueno, yo creo que hoy vivimos una época en la que los papeles se han invertido. Los únicos que hablan en términos globales, totalizadores, son los políticos de la derecha. Luego nos parecerá o no, a mí me lo parece, espantoso, el proyecto global que tienen. Pero un señor como Trump tiene un proyecto para nuestra sociedad, para el planeta. Tiene un proyecto incluso geoestratégico. Quiere ordenar el mundo de otra manera. Sí, no hace falta que entremos en detalles, pero es obvio que es un plan geoestratégico global. A su escala, a la escala de la sociedad que gobierna, Milei tiene un plan para Argentina. Quiero cambiar Argentina, quiero cambiar el funcionamiento del Estado. Toda la sociedad argentina tiene que cambiar. Y sin embargo, nosotros en la izquierda vamos haciendo reivindicaciones parciales. Reivindicaciones parciales. ¿Por qué? En parte por la cita de Arthur Miller que comentaba Luis, porque tenemos la sensación de no disponer de un discurso para pensar la totalidad, que no lo tenemos, porque los que teníamos se han venido abajo, sobre todo el discurso progresista, que, en fin, confiaba en, por ejemplo, una cierta estructura social en la que hubiera un sector, la clase obrera, que actuara como sujeto y motor, y de alguna forma asumiera el futuro de esa sociedad, un sujeto de la historia. Ese sujeto se ha pulverizado. Se ha pulverizado por razones políticas, pero también por razones materiales, porque lo que la gente que le gusta esto llama el universo fábrica, pues eso ha desaparecido. Es decir, esas grandes construcciones en las que los trabajadores se contaban por miles, se reunían, tenían su propia cultura, tenían sus propias reivindicaciones, todo eso, por abreviar brutalmente, ha saltado por los aires con el teletrabajo. Exagero un poco, pero ya me entienden lo que quiero decir, ¿no? Entonces, es que hoy la propia producción de riqueza ya no tiene la misma forma que tenía antaño. Y por eso hubo un momento, cuando empieza a barruntarse, que eso llamado socialismo real está entrando en una crisis irreversible, algunos pensadores, filósofos, intelectuales, progresistas de estos países, de nuestros países, empiezan a buscar un sujeto revolucionario alternativo. Y hay quien llega a hablar, nadie lo quiere recordar, pero en fin, vale la pena recordarlo, de un sujeto étnico. Los que se entusiasmaron con el zapatismo decían, bueno, a lo mejor ahí hay un nuevo sujeto revolucionario. Hubo una temporada en que los progres iban en busca de un sujeto revolucionario alternativo porque les había fallado el sujeto revolucionario, digamos, más clásico, para el que había más bibliografía y más tradición. Entonces, ha habido también una fragmentación de las luchas de la gente de izquierdas. Ha habido una fragmentación. Eso empieza a barruntarse en los años 70. Cuando Manuel Sacristán, de cuyo nacimiento se ha cumplido ahora el centenario, hablaba de que, bueno, la bandera de la izquierda debería ser una bandera tricolor, roja, verde y violeta, verde por lo ecologista y violeta por lo feminista, ya empezaba a barruntar que solo con la bandera roja no era suficiente, que había que incorporar otros sectores. Yo creo que esto es extremadamente importante y yo creo que, digamos, que la izquierda en general está en esa situación, que no está sabiendo construir lo digo muy rápidamente, un discurso global alternativo. La derecha sí lo tiene, Dios nos libre, pero la izquierda no lo tiene. Se puede construir ese discurso alternativo o, por el contrario,
deberíamos asumir que esas visiones totalizadoras forman parte de una expectativa de la modernidad que se ha demostrado fallida. Ese es el interrogante. Fíjate, cuando hablabas de Popper me estaba acordando de la sociedad abierta y sus enemigos, porque sí que se han adueñado un poco esta idea, ¿no?, de que la derecha, en este caso los conservadores, son la sociedad abierta, ¿no? En un título de otro capítulo dices que ¿y si resultara que aún tenemos futuro, pero lo buscamos en el lugar equivocado? Nos comportamos como el chiste del borracho que está buscando 50 euros debajo de una farola y llega alguien y le dice, ¿qué hace usted aquí? Dice, estoy buscando 50 euros. Dice, ¿pero los ha perdido aquí? Dice, no, pero es el único sitio donde hay luz, ¿no? Pues quizás esta metáfora sirva para recuperar esta parte esperanzadora. Y ahora haces la cita de Galeano, donde Manuel recuerda un poema de Galeano donde dice, en los extravíos nos esperan hallazgos porque es preciso perderse para volver a encontrarse, ¿no? Y dices que no basta ponerse solo en lugar del otro, sino que todavía nos quedan muchísimas cosas por pensar. ¿Qué nos queda por pensar? Y adelanto otra cosa, porque ya que hablas de pensar, añades que el discurso se ha ido de vacaciones y que hay una especie de ley de silencio posmoderna. Me llama mucho la atención, es muy ingeniosa, ¿no?, la ley de silencio posmoderna, ¿no? Pues, ¿qué discurso, ¿no?, tenemos que recuperar para poder pensar? Bueno, voy a ir al final ya porque no hay manera de esquivarlo. No lo voy a hacer. Ríndete. Sí, me rindo. En la parte final yo hago una propuesta, en fin, con toda modestia de este mundo, pero que creo que puede funcionar, puede servir. Hay una imagen que está en las tesis de filosofía de la historia de Walter Benjamin, cuando habla de el ángel de la historia. Se inspira en un cuadro de Paul Klee y dice que el ángel de la historia avanza mirando hacia atrás y que lo que ve detrás, en el pasado, es una montaña de escombros. Bueno, esta portada es escombros y encima el pensador de Rodin, ¿vale? Debo decir que la portada la propuse yo y me hicieron caso, ¿eh? Creo que es una portada que intenta describir esto. Los escombros no son lo que quedó atrás, sino exactamente el lugar en el que estamos. ¿De qué escombros se trata? Los escombros son los escombros que han dejado esas grandes construcciones intelectuales, esas grandes visiones del mundo en las que hasta ahora vivíamos. Se han venido abajo esas grandes construcciones. Pero hablo de escombros, no hablo de basura. Quizá no lo digo, y esta es una buena ocasión para puntualizarlo. Escombros, es decir, aquella vieja construcción ha quedado hecha pedazos. Y de alguna manera, la nueva construcción que tengamos que hacer para cobijarnos, para no seguir a la intemperie, la tendremos que hacer a partir de esos materiales que son lo único que tenemos. Son lo único que tenemos. Todos pensamos a partir de lo pensado. Todos pensamos y no podemos pensar de otra manera. Cuando se nos llena la boca, por ejemplo, hablando de la novedad, estamos utilizando un concepto, el concepto nuevo, que es un concepto muy viejo. Cuando hablamos del concepto de revolución, estamos utilizando un concepto, el de revolución, que es muy viejo. ¿Por qué puede sernos útil? Obviamente, porque le dotamos de un contenido que pensamos que es más adecuado. Pero esto, por cierto, ha ocurrido siempre en la historia. Siempre. O sea, la Revolución Francesa tiene un lema al que todos nos remitimos, libertad, igualdad, fraternidad, que no tiene nada de nuevo como tal lema. Se ha dicho muchísimas veces, la idea de la igualdad o la idea de la fraternidad, de que todos los hombres son hermanos, son ideas que están en los cristianos primitivos. Pero eso lo sabemos, no estamos descubriendo nada. Lo que todo el mundo reconoce a continuación es que lo que hace la modernidad, lo que hace la Ilustración, es repensar esas categorías y decir, por ejemplo,
no somos iguales porque todos seamos hijos de Dios, que eso era la concepción precedente de la igualdad o de la fraternidad, sino todos somos iguales porque todos compartimos la misma dignidad. Es decir, secularizamos esa categoría. Bueno, yo creo que análogamente nos va a tocar una tarea parecida. Yo creo que si alguien dijera, no, hemos de hacer tabla rasa de toda la herencia recibida. Primero, bueno, me gustaría saber cómo va a pensar usted sin ninguna de las categorías recibidas, con qué otro lenguaje, con qué lenguaje se va a expresar. Yo, en fin, cuando todavía daba clase, a veces ponía este ejemplo. Es decir, supongamos que alguien, no sé, en fin, va por el bosque y de pronto se encuentra con, en fin, una nave espacial, un ser que procede de otro planeta. Alarmado, coge el teléfono y llama a un amigo. Pepe, mira lo que he visto y tal. Y dice, bueno, ¿cómo lo describirías? ¿Cómo describiría a ese ser si ese ser no se pareciera a nada? Porque lo que el amigo dice, bueno, pero ¿cómo es? Es que no sé. Y el amigo diría, ¿a qué se parece? ¿A qué se parece? ¿A qué otra cosa conocida se parece? Todos pensamos a partir de lo pensado. Entonces lo que nos hemos de plantear es, ¿de verdad vamos a renunciar a muchas categorías por el hecho de que antes estuvieran en una construcción de un determinado signo? Por ejemplo, se suele decir, la modernidad tuvo, digamos, fue una corriente bífida y en un momento dado tuvo su derecha y su izquierda, ¿no? La derecha sería la cultura del liberalismo y la izquierda sería la cultura del socialismo, del progresismo en sentido amplio. La derecha puso el acento en la libertad, la izquierda puso el acento en la igualdad. Bueno, ¿a alguien en su sano juicio se le ocurre, le parece una buena idea que debamos prescindir de la idea de libertad? Porque la señora Ayuso la utilice de una manera absolutamente banal o tendenciosa, me es igual. ¿A alguien se le ocurre que eso inhabilita la idea? Yo creo que no. Un concepto que, por supuesto, que lo hemos encontrado muchas veces en discursos conservadores, el concepto o la idea de respeto. Claro, si el respeto lo incrustas en una cierta argumentación, puede parecer que es una categoría conservadora, pero si lo planteas en términos de el respeto es el fundamento de la tolerancia, a lo mejor resulta que no es una categoría tan conservadora. La categoría de responsabilidad es una categoría que nos puede servir. Yo estoy convencido de que sí. Eso no impide constatar que muchísimas veces se ha utilizado el concepto de responsabilidad como sinónimo de culpa, lo cual es una falacia, por cierto. Y a continuación se ha dicho, y como el concepto de culpa es un concepto judío-cristiano, pues lo de la responsabilidad no lo queremos para nada. ¿De verdad queremos prescindir del concepto de responsabilidad? Y si no pareciera demagógico, diría, ¿de verdad que en estos tiempos podemos prescindir del concepto de responsabilidad con la que está cayendo? ¿Se imaginan que alguien dijera, bueno, eso de pedir responsabilidad es una tontería? Y por tanto, todo lo que yo me entero que ha pasado, que han hecho unos y otros, ¿no se les puede reclamar responsabilidad? ¿No se les puede reclamar rendición de cuentas? Hombre, no. Entonces, yo creo que esa es para mí la clave, ¿no? Hemos de hacer algo distinto con ese material. Y a lo mejor la, entre comillas, gracia del asunto es que seamos capaces de, ya que esas piezas ahora no están articuladas en un discurso, digamos, de un signo que no nos gusta, a lo mejor esas piezas nos pueden servir. Es decir, a lo mejor podríamos acercarnos a categorías que habíamos desdeñado porque pensábamos que pertenecían al discurso liberal conservador, tal, y decir, a lo mejor podemos hacer algo con ellas. Un autor que, en fin, que en sectores así progresistas, muy alternativos, está muy de moda, es Mark Fisher, ha hecho referencia a esto. Es decir, bueno, a lo mejor la cultura del capitalismo tuvo éxito en algunas cosas, en
trasladar la idea de que la gente tiene derecho a ser feliz y que tiene que buscar la felicidad, el placer, el goce, y que eso está bien. Por supuesto que el capitalismo promovía esto para promover el consumo, por supuesto, ¿eh? Pero hagamos como antes decía, ¿no? Cortemos ese hilo con el consumo, igual que antes cortábamos el hilo entre la igualdad y Dios. Cortémoslo. Es decir, bueno, esa idea es una idea pertinente. Es decir, podemos hacer algo con la idea de que tenemos derecho a buscar la felicidad, buscar el placer, ¿es algo que está bien? Porque a veces ha ocurrido que la derecha parecía defender este punto de vista y la izquierda parecía defender un punto de vista cargado de moralina, cargado de moralina. A lo mejor esa forma de repartirse los papeles no terminaba de ser del todo adecuada. A lo mejor una cierta moralina de la izquierda, una cierta austeridad de la izquierda en nombre del proyecto de futuro, bla, bla, bla. Bueno, a lo mejor eso no era la mejor de las ideas. Digo, a lo mejor. Pero, en todo caso, creo que eso es pertinente. Igual que el pensamiento conservador, sin duda, tiene que hacerse cargo de que, como le gusta decir a Félix Ovejero, algunas de las ideas de la izquierda han muerto de éxito. Han muerto de éxito. Pero han sido un éxito. O sea, en este momento, la idea, pongamos por caso, de que es bueno que exista una arquitectura estatal que proteja a los individuos, a los ciudadanos de muchos males, esa es una idea defendida históricamente por la izquierda que buena parte de la derecha del pensamiento conservador ya está asumiendo. A la fuerza Orcan, claro, pero está asumiendo. Ya apenas nadie se atreve a decir en la plaza pública lo que se decía, por ejemplo, en la década del 90 al 2008. Esos neoliberales que iban diciendo, Estado mínimo, mínimo. El que quiera cobertura sanitaria, que se pague la mutua. El que quiera una pensión, que se haga un plan de pensiones. Estado mínimo, el Estado para las mínimas cosas. Y la sociedad ya se organizará por su cuenta, porque el mercado es muy sabio, se autorregula, bla, bla, bla. Hasta que llegó el gran batacazo del 2008. Consecuencia de que, efectivamente, el mercado no se autorregulaba. Bueno, qué duda cabe que en este momento sectores conservadores ya no se atreven a plantear esa actitud tan, digamos, tan salvaje respecto al Estado. No solamente esto, sino que además lo que ha pasado después del 2008 no ha hecho más que remachar el clavo. No es algo que diga yo, o que diga solamente yo. Gente tan, en fin, tan ilustre, tan eminente como Nancy Fraser lo ha comentado. Si ya salimos del 2008 con la conciencia de que eso de que la sociedad se autorregula no solamente no es verdad, sino que es muy peligroso, luego la pandemia ha contribuido a reforzar esto. Y podríamos seguir. Las catástrofes naturales también avisan de lo mismo. ¿En qué clave estamos leyendo nosotros, estamos interpretando una catástrofe natural como la de hace un año en Valencia? En clave de la necesidad de estructuras públicas que funcionen, tal, tal. Esa no era la cultura de la derecha, pero la derecha ya la ha interiorizado. Es decir, que no quiero entrar en los detalles, porque el diablo está en los detalles y alguien me podría llamar la atención sobre algo impreciso por mi parte. Lo relevante es la idea general, la idea de que a lo mejor deberíamos empezar a tener la actitud de estar dispuestos a repensarlo casi todo, ¿no? Sin demasiado miedo, porque tampoco tenemos grandes dogmas que defender. Yo el otro día escribí un articulito, que no tiene el menor interés, pero como síntoma de algo, ¿no? Hay un filósofo, Gabriel Marcus, alemán, que está, no sé si resucitando o proponiendo la idea de el capitalismo ético. La idea de que la única manera que tiene el capitalismo de sobrevivir es siendo ético. Y él pone el ejemplo de corporaciones, pone el ejemplo de Twitter,
que en un momento determinado cumplían una función que estaba bien, tal, en un momento determinado son adquiridas por alguien con un propósito, digamos, malo, y es poder manipular mejor, poder transmitir sus propias ideas, poder poner en circulación bulos, bla, 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 y en ese momento la red social X se hunde. Entonces, esto prueba que hacer el bien puede llegar a ser rentable. Nota a pie de página. Yo me lo creo muy a medias esto, me lo creo muy a medias, y le observaba en esa nota que sí, que ese ejemplo está bien, pero hay algún contraejemplo preocupante, ¿no? Si esto ocurriera en la industria farmacéutica sería maravilloso, y en la industria farmacéutica no se ve ni de lejos. Pero da igual que la propuesta de Marcus la podamos comprar entera o no. Lo que estoy diciendo es, probablemente lo que nos toca es adoptar la actitud de vamos a repensarlo todo, incluso aquello que considerábamos que era casi tabú. Yo me lo creo un poco menos. Quiero decir, me lo creo como aquel que va a misa y sale de misa y le preguntan, ¿qué tal en misa? Dice, bien, ¿qué ha dicho el cura? Ha hablado del pecado. Y dice, ¿y qué ha dicho? Dice, creo que no es muy partidario, ¿no? Pues entonces, yo eso me lo creo, porque claro, eso que dices tú, Manuel, quizá nos están robando, claro, es que has hablado de las categorías y de las ideas, nos están robando el lenguaje, ¿no? Yo sigo pensando que la palabra es a la idea lo que el cuerpo es al alma, y entonces, eso que parece que ahora nadie cuestiona, pues bueno, ahí está Trump, está Milei, y a lo mejor lo que está es volviendo de otra manera. Sigo escuchando que el dinero está mejor en el bolsillo, depende de quién, ¿no? Si te lo juegas todo en el bingo, pues igual no está mejor en tu bolsillo. Y bueno, esta me lo has pisado tú, porque ya hablas del capitalismo más adelante, porque sí que nombras en un momento el tema de la incertidumbre, ya que ha salido ahí, ¿no? Recuerdo que Galbraith tituló La era de la incertidumbre a su historia de las ideas económicas. Y Galbraith, el premio Nobel, definía el capitalismo de una manera maravillosa, con la teoría del abejorro. Él decía que el capitalismo era como el abejorro. El abejorro parece ser que, según las leyes de la física, por el peso de las alas no podría volar, pero vuela. Dice, el capitalismo, si te pones a pensarlo, no debería funcionar, dice, y está funcionando, ¿no? Pero él lo definía como la inseguridad de una ilusión, con lo cual a lo mejor la incertidumbre sí que tiene que ser un concepto necesario para entender lo que nos pasa. Y ahora voy a robarte la frase de Ortega. Manuel suele decir una que me parece estupenda, ¿no? Lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa, es algo así, ¿no? En esa parte de lo que nos pasa, traes a colación a Margaret Atwood, que la del cuento de la criada, que además acaba de publicar sus memorias, un libro muy interesante en Salamandra, el libro de las vidas. Margaret Atwood ha acuñado el concepto de utopía, que está entre la utopía y la distopía, que es lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Lo llama utopía, ¿no? Y ella dice que está habiendo un periodo de caos que ha permitido hacerse con el poder de una administración fuerte y capaz de asumir el mando para eliminar los fundamentos democráticos de la separación de poderes. Es decir, también se han hecho con el lenguaje. Y yo creo que la gran batalla está en el lenguaje, ¿no? Y aquí es donde tú utilizas la frase de siniestro total, ¿no? Nosotros somos seres racionales de los que toman las raciones en los bares. Bueno, a lo mejor es que hay que acudir al bar con B o con V, según corresponda, para pensar sobre esto, ¿no? Bueno, lo que quería preguntarte, o lo que quería dar continuidad a esto es, coges un verso de José Emilio Pacheco, y ahora, ya que hablemos un poco de poesía al final, antes de irnos, que dices, no leemos a otros, nos leemos en ellos, ¿no? ¿Qué importancia tiene esto a la hora de esto que has planteado tú, ¿no? Del entendimiento con el otro, o de entender juntos lo que nos pasa, que al fin y al cabo, si cada uno lo entiende de manera individual, vamos a pocos sitios? Bueno, ya estamos otra vez con los temas oceánicos. A ver... Soy de tierra de mar. Yo creo que hay algo que sin ninguna duda hay que volver a pensar, porque son muy malos tiempos para el diálogo, muy malos tiempos para el diálogo. Yo suelo repetir una fórmula que creo que a mí me funciona para entendernos respecto al diálogo. Primera advertencia, diálogo no es lo mismo que negociación. Eso quede claro, porque con mucha frecuencia se confunden.
La negociación es esa situación en la que dos o más personas intentan poner de acuerdo intereses enfrentados. Entonces, en la negociación uno intenta, pues, en fin, ganar lo más posible o perder lo menos posible, y esos efectos, pues más o menos todo vale, ¿no? Pues uno finge, por ejemplo, que renuncia a algo diciendo que le importa mucho, que en realidad no le importa nada, pero en fin, todos esos trucos, ¿no? El diálogo es otra cosa. O sea, en el diálogo para que haya diálogo, uno debe estar dispuesto no solamente a escuchar al otro, sino a reconocer que el otro tiene mejores argumentos. Pero esa es la gran virtud del diálogo. El diálogo es esa situación, yo diría maravillosa, en la que el otro nos puede hacer saber que estamos equivocados. Bueno, le deberíamos estar agradecidos, regalarle algo, una botella de Rioja, no sé, algo, lo que fuera un detalle, porque nos hace un favor. Y sin embargo, nos resistimos como gato panza arriba a reconocer que el otro tiene mejores argumentos, ¿no? Bueno, si eso pasa en general, desde siempre, ¿qué no va a pasar en una sociedad tan polarizada como la actual? ¿Qué no va a pasar? Supongo que a todos les habrá pasado alguna vez, les habrá ocurrido algo parecido, ¿no? Estar hablando con alguien y de pronto uno hace una afirmación que no es la que nuestro interlocutor espera. Y él dice, ¿eso de dónde lo has sacado? No, eso es la pregunta trampa. Porque como digas, del ABC, ya estás muerto, ya está, no. Entonces, si viene de ahí, no vale. Pero claro, ¿qué quiere decir que si viene de ahí, no vale? No, se puede imaginar al revés. Una conversación entre otros dos, y dije, ¿de dónde lo has sacado? Ah, pues lo he leído en público. Bueno, fatal, imposible. Pero claro, eso se basa en un supuesto totalmente absurdo. Y es que ese otro, que piensa diferente a nosotros, está equivocado absolutamente en todo. En todo. Y por tanto es impensable que pueda decir algo acertado o algo en lo que lleve razón. Pero claro, eso es metafísicamente imposible. De la misma manera que nadie puede estar acertado en todo, nadie puede estar equivocado absolutamente en todo. En algo puede tener razón. Digo, si no me aceptan esto, vamos mal. Porque si no me aceptan esto, quiere decir que están ustedes en un planteamiento absolutamente maniqueo, que hay buenos y malos. Y además, los buenos y los malos lo son de una pieza. El mundo no va así, eso no es así de ninguna manera. Como se suele decir, hasta el reloj parado 2 veces al día da bien la hora. Entonces, claro que el otro, la otra, en un momento dado puede decirnos algo relevante. Pero claro, hemos de estar dispuestos, 1, a escucharle y 2, a aceptárselo. Claro, eso, construir un discurso nuevo, distinto, en el que todos acordáramos, etcétera, en este momento está muy cuesta arriba, por estas condiciones, digamos, mentales en las que vivimos. Yo, en este punto, últimamente cuento siempre la anécdota, que creo que está reflejada ahí, que encontré en una entrevista que le hicieron a Félix de Azúa. Contaba Félix de Azúa que después de la guerra, un día estaban conversando Dionisio Ridruejo con un falangista pata negra. Dionisio Ridruejo, como ustedes saben, fue un falangista de la primera hora, pero que enseguida empezó un proceso de revisión de sus ideas hasta que llegó a posiciones genuinamente socialdemócratas, en fin, estuvo en el famoso contubernio de Múnich, bla, bla, bla. Bueno, total, estaban hablando Dionisio Ridruejo, el falangista, y el falangista, según cuenta Félix de Azúa, zanjó la conversación de la siguiente forma. Le dijo, mira, cállate, porque me vas a convencer y te voy a pegar una hostia. Bueno, pues de alguna manera estamos ahí mucho más de lo que nos gusta pensar. Bueno, Ay, perdona, en fin, las palabras. Claro que hay una apropiación de las palabras
y hay a veces una hegemonía de las palabras, tanto que a veces convertimos la batalla por las palabras en una batalla política. Cuidado, en vez de la genuina batalla política. Y ahora voy a decir algo probablemente improcedente, o que alguien me podría llamar al orden por decirlo. Hace algunas semanas parecía que el debate alrededor del cual giraba todo en este país, que era un auténtico test para decidir quién estaba en un sitio y quién estaba en otro, era que se pronunciara la palabra genocidio. Y como no dijeras genocidio y dijeras masacre, era sospechoso. A mí me parece este un buen ejemplo de una mala política. Es sustituir los auténticos debates por debates terminológicos. Los hemos visto al revés, también. Hemos visto tal... Diga usted que tal es un dictador. Diga dictador, pronuncie la palabra dictador. Y si no pronuncia la palabra dictador, entonces ya viene toda la descalificación. ¿De qué estamos debatiendo? ¿Sobre qué estamos debatiendo? Es decir, si alguien dice, vamos a ver, yo condeno un régimen de este tipo, que hace esto y lo otro, pero diga dictador, ¿verdad que es un poco ridículo? Pues en esta ridiculez muchas veces nos movemos. Bueno, sería el debate por la calle, pero por la altura sí que es importante que eso sea un término genocidio, ¿no? Digo, por las consecuencias jurídicas que tiene, ¿no? Bueno, ya es que has tocado las palabras y habrá que dar palabra, hay tres palabras que utilizas aquí que a mí me parece un poco el hilo argumental y me parece estupendo, ¿no? La palabra melancolía, la palabra narcisismo y una palabra que le tengo mucho cariño, que es la palabra gratitud. Hablas de la melancolía, no me he acordado un poco de Carlos Gurméndez, y dices, nombras además una de las películas que más me gusta, que es Blade Runner, a Philip Dick, que el que escribió el libro de Blade Runner dijo textualmente, yo no escribo ciencia ficción, escribo presente en movimiento. Y nuevamente a la poesía, Manuel, ya que además de senador pareces poeta, dice de José Emilio Pacheco, ya somos todo aquello contra lo que luchamos a los 20 años. Yo ahí quiero, claro, ahí tengo que salir al cruce y Julio Cortázar, que es un buen central, decía, sigo tan sediento de absoluto como cuando tenía 20 años. Que, digo, para que la melancolía no nos haga caer en la melancolía y no nos vayamos a convencer y a caemos a hostias como legionario, ¿no? La segunda es, quiero hacértelas para eso, para dar luego paso, acabar con la conclusión y dar paso a que habléis. La segunda es el narcisismo. Me encanta ese título, el adanismo como enfermedad infantil, narcisismo. No sé si se puede nombrar, me recuerda a un libro de Lenin, se puede hacer Lenin, titulado La enfermedad, Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov, la enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo. Claro, Lenin titulaba así y hacía una crítica a aquellos sectores comunistas que creían que los partidos políticos no tenían mucho sentido, no eran organizaciones necesarias. Y he encontrado una definición de narcisismo que a mí me parece impresionante. Claro, Narciso, si queremos saber lo que es el narcisismo, solo tenéis que ver el cuadro de Caravaggio de Narciso. Eso es el narcisismo, ¿no? Pero el narcisismo actual lleno de adanismo, de esto que parece que hemos descubierto todo, lo he encontrado en unas palabras de Miguel Morey, ¿no? Que el filósofo que dice, te miras y te dices que sin duda eres alguien, que ese del espejo eres tú, y eres tú, pero no hay nadie. Me parece absolutamente impresionante para poder hablar de ese adanismo, ¿no? Y finalmente, la gratitud. A mí yo creo que uno de los términos que hay que ir a él como el legionario es con el término buenismo, que es el mayor desprecio que se ha hecho o que se intenta hacer de manera falaz, como si fuese malo, ¿no? Como si fuese de tontos, como si fuese impertinente, y que traduce lo que es la gratitud, ¿no? La palabra ya es bonita porque viene de gratus y tudo, sufijo, es cualidad, o sea que es algo cualitativo. Aquí arriba estuvo Carlos López Otín no hace mucho, ¿no? Y Carlos López Otín dijo textualmente que la gratitud y el altruismo mejoran el sistema inmunitario.
Joder, si lo dice un científico ¿no? Pues es como Laftimel, pero sin necesidad de comprarlo, ¿no? Entonces, reivindicas, y eso, Manuel, ya sé que son muchas cosas, porque te voy a estar hablando del libro esta mañana, la idea de autoridad, y dices que en la autoridad hay algo de gratitud. Lejos de entrar en la diatriba autoritas potestas, dice, joder, reconocer una autoridad es agradecer lo que te ha enseñado. Y esa idea de que, bueno, lo dices, es que tengo que leer una cosa que dices porque me parece estupenda. Dice Manuel, ¿acaso deberíamos buscar en otro lugar el factor causal que en mayor medida explica esta extendida tendencia a la ingratitud? En concreto, deberíamos buscarlo en la propia evolución que ha ido siguiendo nuestra sociedad en la dirección de una creciente y casi exasperada competitividad, sustentada a su vez en un feroz individualismo. En ese contexto de una realidad regida por la lógica de la exclusiva persecución del propio interés, la gratitud no es ya que constituya una anomalía inútil, es que impugna dicha lógica de manera formal, hasta el extremo de que precisamente por ello podríamos llegar a considerar que va a contrapelo del mundo. Y esto es tan sencillo como señero. De nada se obtiene menos beneficio que de dar las gracias. Quizás por eso, por lo que darlas en alguna medida nos hace mejores y nos ayuda asimismo a hacer mejores en el mismo grado aquellos con los que nos relacionamos. Y es verdad, vosotros notaréis, vais a la panadería y nadie dice buenos días. ¡Una sobada! Disculpe usted, esa persona se ha levantado a las 5 de la mañana. No, tengo dinero para pagarlo, pero esto es otra cosa, va de otra cosa, ¿no? Así que melancolía, narcisismo y gratitud. Más océano. Más océano. Vamos a ver. Yo creo que no es que Cortázar y José Emilio Pacheco no son incompatibles. Es decir, yo recuerdo que en cierta ocasión entrevistaban a Lluís Llach, un cantante catalán, y el periodista le hacía una pregunta que era evidente que estaba esperando una respuesta determinada, ¿no? Le decía algo así como, ¿sigue usted pensando? Además le ponía cara como de velocidad, ¿no? ¿Sigue usted pensando lo mismo que pensaba cuando tenía 20 años? ¿Sigue usted tal? Y recuerdo que me llamó la atención que Llach puso una cara de perplejidad. Dijo, hombre, no, ¿cómo quiere que piense lo mismo que pensaba cuando tenía 20 años? El mundo ha cambiado, entonces yo no puedo seguir pensando lo mismo que pensaba entonces. Y Fernando Savater, una vez que le preguntaba esto mismo, dijo, hombre, es que si pensara lo mismo que pensaba a los 20 años, ¿para qué demonios me han servido todos los centenares de libros que he leído para seguir pensando lo mismo? Bueno, lo positivo es que me puedan hacer cambiar, ¿no? Entonces yo creo que la cosa va un poco por ahí, ¿no? Es decir, ¿que hay algo que se mantiene? Sí, se mantiene uno mismo y se mantienen a lo mejor registros muy básicos, muy básicos, pero, no sé, pues por ejemplo, uno puede tener, no sé, un registro solidario, empático, y tenerlo desde siempre, Pero puede ser que uno llegue al convencimiento que la manera en la que él creía cuando era joven que debía materializarse la solidaridad ya no es exactamente la misma que ahora. Y eso sería perfectamente razonable y no habría ninguna contradicción. El adanismo, bueno, claro, es que vivimos una época, vivimos en pasado, no en presente, vivimos la pasada década, una época, un momento con auténticas, en fin, sobredosis de adanismo, ¿no? Entonces, a ver, a mí el adanismo, en según quién, me parece entrañable. En los niños es muy entrañable, ¿eh? Cuando un niño de 7 o 8 años dice, yo en toda mi vida había visto una cosa así. Claro, has tenido poca vida, pero bueno, entonces cuando a uno le parece entrañable, ¿no? El adanismo en otros o en otras resulta un poco más cargante. No por nada, sino porque de alguna manera es una forma de salirse del mundo, salirse de lo peor del mundo y dejarle lo peor del mundo al que estaba allí. Y esto en política ha sido muy frecuente.
Y yo, como lo he comentado por escrito, no me importa repetirlo, ¿no? A mí ese adanismo, al margen de que me resulte entrañable o me cargue, creo que contiene un elemento de desconocimiento que puede resultar perturbador, que puede resultar muy perturbador. Y lo que yo he dicho por escrito alguna vez es, cuando yo entré en el Congreso de los Diputados en el 2016, que era el auge de la llamada nueva política, con formaciones emergentes que cada una de ellas amenazaba con hacerle el sorpaso a la correspondiente más antigua, yo había cosas que escuchaba en el Congreso de los Diputados que las había escuchado no parecidas, no, tal cual, cuando yo estaba en la facultad, y ya les he dicho en qué año estaba en la facultad. Es más, esas cosas que yo las había oído, me temo que incluso las había dicho, Entonces era una sensación de decir, bueno, no puede ser, o sea, algo no va bien cuando afirmaciones no nuevas pasan por absolutamente nuevas. Esto lo tendremos que pensar. No estoy diciendo con ello, a lo mejor eran acertadas, a lo mejor algunas de las cosas que se decían eran acertadas, pero había un elemento en presentarlas como nuevas, o sea, el adanismo, que sí incluía un juicio de valor. Un juicio de valor respecto al resto. Los que no eran adanistas estaban contaminados por algo. En vez de decir, pienso eso, que es lo que ustedes también pensaron en otro momento, no, eso no. Era, pienso esto ex novo. Eso me parecía perturbador. Y lo de la gratitud, efectivamente, a mí una de las cosas que más me ha molestado siempre, en el mundo académico sobre todo, en otros es igual, pasa igual, pero yo es que solo conozco el mundo académico, porque en fin, entré en la facultad a los 20 y pico y hasta la edad de jubilación estuve allí, o sea, mi hoja de servicio solo incluye una empresa. Pues en el mundo académico, esas personas que dicen, yo no le debo nada a nadie. ¿Pero cómo que no le debes nada a nadie? Todos debemos mucho a mucha gente. Todos debemos mucho a mucha gente. Y en cierto sentido también nos deben, sí. Pero yo creo que de la misma manera que yo siempre he considerado odiosa una frase, y es, tal persona me debe un favor. Entonces no es un favor. Entonces no es un favor. Una cosa es que me debe un dinero, vale, pero uno los favores los hace gratis. Si no, ya no son favores, son otra cosa. Legítimas, sí, pero son otra cosa. Entonces, claro que estamos en un entramado y, por así decirlo, todos en una sociedad que funcione bien desde el punto de vista aristotélico de un ideal de vida buena, todos nos hemos de deber cosas. Pero a continuación, si es una buena sociedad, no se la hemos de pasar al cobro a nadie. Esa sería la segunda parte, ¿no? Y eso tiene que ver, claro, con la autoridad. La autoridad es, siempre, también ahí lo digo, ¿no? Es decir, la autoridad es, el poder no, pero la autoridad es absolutamente democrática. La autoridad es el mérito que los demás le atribuyen a alguien. Uno no puede decir, yo tengo autoridad. Eso te crees tú que tienes autoridad. Eso lo han de decir los demás. Atribuirte alguna autoridad intelectual, moral, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, de ese pensamiento que hemos de construir a partir de los escombros, uno de los escombros que para mí es absolutamente válido y útil es el concepto de autoridad. Claro está. A mí una situación que me parece absolutamente ridícula, estúpida, ¿no? Alguna vez cuando he publicado en algún digital de esos que a continuación incluye las opiniones de la gente y tal, yo me quedo, en fin, ojiplático, que se dice, viendo el tono que en muchísimas ocasiones tienen esas intervenciones. O sea, el artículo lo ha escrito, no sé, en fin, un catedrático de física nuclear, ¿no? Y a continuación un tipo dice, bueno, este señor sí se cree que, pero tal. ¿Cómo que se cree que? Es un catedrático de física nuclear, es un premio Nobel.
Y tú eres un mindundi y estás hablando como si fuera tu par. No, no es tu par. No es tu par. Que tienes derecho, que está bien, que la plaza pública se amplíe, que todo el mundo pueda tomar la palabra. Sí, eso yo no lo estoy discutiendo. Pero una cosa es que todo el mundo pueda tomar la palabra y otra muy distinta, que todas las palabras tengan el mismo valor. Hasta aquí podíamos llegar. No, eso que cuentas me recuerda a esta actitud predeterminada. Carlos López Ocín contaba una anécdota que, siendo estudiante, estaban comprando un periódico donde ponía científicos españoles descubren no sé qué, ¿no? Y estaba diciéndoselo a otro, dice, mira, científicos españoles descubren, y pasa un señor y dice, españoles teníamos que ser, hombre. Entonces, dice, con esa especie de predeterminismo ya sobre estas cosas. Bueno, para hacerte la última pregunta, bueno, la última consideración y pasar la palabra, yo le decía a Manuel que en este libro he encontrado muchos poetas. De hecho, habla ese libro con Gil de Viezma, ¿no? Y dice que la vida nos sujeta porque precisamente no es como esperábamos, que me parece una cosa además totalmente de Gil de Viezma, ¿no? Hace poco estuvo la poeta en Waldman, y aprovecho que nuestra querida presidenta es poeta, haceos socios del Ateneo, por favor, y dijo que la poesía debe sonar como una alarma, que los poetas deben funcionar como un barómetro de la conciencia humana. Yo no sé si tanto, ¿no? Yo no sé si la poesía nos salva al mundo, pero a veces nos salva del mundo, ¿no? Y me ha parecido impresionante cómo Manuel va, bueno, aparece Dennett, aparece Popper y aparece Gil de Viezma, ¿no? Quería llegar a la conclusión, y en la conclusión has tenido que hacer tres matices, ¿no? Tres matices importantes, porque la conclusión se titula ¿y si fuéramos nosotros los monstruos?, ¿no? De la frase de Gramsci, tal vez, ¿no? Gramsci decía, el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en ese claroscuro aparecen los monstruos, ¿no? O surgen los monstruos. ¿Qué tres matices, Manuel, por qué son necesarios esos tres matices para finalizar el libro? Bueno, a ver, sí, porque, a ver, este libro, digo ahora lo que comentábamos antes. Sí, perfecto. Voy a contar una anécdota que me gustaría que entendieran bien, Un profesor que trabaja en la Complutense de Madrid, se llama Jorge Richman, trabaja temas de ecología y demás, pero también es poeta, y a mi juicio es un magnífico poeta. A mí me gustan mucho sus poesías. Y en cierta ocasión me envió un libro de poemas con una dedicatoria que es descriptiva, no es, ojo, elogiosa, es descriptiva. Dijo, a Manuel que piensa lo que pasa. Y a mí me gustó esa dedicatoria porque me reconocí en ella. No dice que piensa bien lo que pasa, que piensa acertadamente, no. Simplemente que piensa lo que pasa. Entonces yo creo que este es un libro, los intelectuales, los eruditos o los historiadores de las ideas, con frecuencia escriben libros sobre libros. Si alguien es un especialista en Hegel, pues escribe libros sobre los libros de Hegel. Si alguien es especialista en Santo Tomás de Aquino, escribe libros sobre los libros de Santo Tomás de Aquino. Bueno, mi pretensión no es escribir libros sobre libros, sino escribir libros sobre la experiencia, escribir libros sobre lo que pasa. Y una de las cosas que pasa, cuando pasa lo que pasa, es cómo vivimos eso que nos pasa. Es decir, lo que pudiéramos llamar los estados de ánimo de una sociedad, que no son necesariamente los estados de ánimo de las personas. Por ejemplo, uno puede decir, el estado de ánimo de esta sociedad es un estado de ánimo pesimista. Y eso no quiere decir que el que lo dice sea un pesimista. Puede ser optimista, pero constatar que ese es el estado de ánimo, ¿no? Entonces, a mí me preocupan eso, la percepción que tenemos de eso que nos pasa. Y en esa percepción se incluye ese tipo de ideas casi que damos por descontadas, que casi damos por descontadas. No son las creencias orteguianas, pero casi. Entonces, en un momento determinado, entre las ideas que damos por descontadas, que no cuestionamos, una que sigue funcionando mucho, es una cierta idea de progreso, una cierta idea de que vamos a mejor. No se sabe por qué, pero vamos a mejor. Y es evidente que
esa idea no funciona del todo bien. Es decir, tanto el optimismo como el pesimismo no dan cuenta de la realidad. ¿Por qué? Porque ambos creen tener muy claro cómo va a acabar la película. Lo que pasa es que creen tenerlo claro con un signo diferente. El optimista cree que acabará bien, el pesimista cree que acabará mal. Y yo creo, frente a ello, que lo que hay que reivindicar es precisamente la incertidumbre. Y la incertidumbre significa que la partida está abierta. Eso es lo que significa. Y en ese sentido, si le quieren llamar esperanza, bueno, puede ser esperanza. Ilusión no, porque la ilusión, como decía Ortega, es el anticipo imaginario del futuro. Y eso es lo que no sabemos. Pero yo creo que con la esperanza pasa como con la idea de progreso, que no es seguro que exista, pero estaría bien trabajar para que existiera. Entonces, estaría bien trabajar para que tuviéramos buenos motivos para estar esperanzados. Y para eso, entre otras cosas, quizá nos hemos de sacudir alguna que otra idea perturbadora o que no nos permite pensar bien la complejidad de lo que nos pasa. Y una de esas ideas que no nos sirve es esa idea un pelín maniquea con la que se ha interpretado a Gramsci. Porque de los monstruos, se habló mucho la década pasada y siempre eran los mismos los que hablaban de esto. Pero claro, el supuesto era muy claro. Lo viejo no acaba de morir, o sea, la casta. Lo nuevo no acaba de nacer, o sea, nosotros. Y entre medio salen los monstruos, o sea, los fachas. Y ya está. Claro, eso era un reparto de papeles poco justificado. Poco justificado. Entre otras cosas porque no hay buenos de una pieza, no hay malos de una pieza y ni siquiera hay monstruos de una pieza. Ni siquiera hay monstruos de una pieza, ¿no? Entonces, quizá lo que nos deberíamos plantear es ¿desde qué lugar el que enuncie esto tipifica los diferentes grupos? ¿No cabe la posibilidad de que uno mismo tenga algo de monstruoso? ¿En nombre de qué decimos que no? ¿En nombre de qué? El otro día, era en Guadalajara, alguien me preguntaba, bueno, pero en fin, ¿cómo puede uno, no sé, en fin, empatizar con alguien que tiene determinados comportamientos, bla, 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 contra los derechos humanos y tal? Y yo me remontaba a los clásicos. Soy humano, nada humano me es ajeno. Lo que diferencia a las buenas de las malas personas son sus actos, no sus pensamientos. Uno puede tener pensamientos absolutamente abominables, absolutamente abominables. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero lo que te convierte en buena persona no es que seas limpio de pensamiento, es que bajo ningún concepto estés dispuesto a materializar eso que tú mismo reconoces como abominable. Esa es la cuestión. Calificar a monstruos a los demás es gratis, pero a lo mejor podemos ser monstruosos, un poco monstruosos o mucho monstruosos, o ser unos monstruos entrañables como el Frankenstein ¿era de la colmena? ¿De la película? Sí, sí, sí. O sea, esa es una tipificación que no funciona. Pero eso tiene que ver con lo que os comentaba desde el principio, del diálogo, de tal. Si vamos al diálogo en la coraza, con la coraza de una identidad, vamos mal. Hay que ir al diálogo sin coraza. De alguna forma, no solamente dispuesto a dejarse convencer por el otro, sino incluso, si hace falta, dispuesto a dejarse herir por el otro. Por salvar a la familia Gramsci, no vaya a ser que no podamos ir a Italia, hay que reconocerle a Gramsci que eso lo dijo en el contexto en el que lo decía y que él también era un poco hiperbólico poniendo títulos porque quería movilizar, ¿no? Porque tiene otro librito maravilloso titulado Odio a los indiferentes, donde cuando uno ahonda en él, pues se da cuenta que te llama la atención, ¿no? Más o menos como Resabiados y resentidos, pero con más potencia, ¿no? Bueno,
Hemos estado hora y media. Si queréis hacer alguna pregunta, hoy son gratis. Es lunes, así que hoy no cobramos. Mira ahí, Juan. Sí, Juan. Sí, sí. Muchas gracias por este diálogo tan fenomenal y instructivo. Y has comentado un par de términos en los cuales quisiera incidir. ¿Este va? Incertidumbre y complejidad. Efectivamente, respecto a quiénes somos, por qué no entendemos bien qué nos pasa, qué es el presente y demás. Como bien ha dicho Luis respecto al autor de Blade Runner, la ciencia ficción es presente en movimiento. Es decir, la humanidad es un sistema complejo y es un sistema caótico, en el sentido de que solo conociendo muy bien las condiciones iniciales podemos saber hacia dónde nos lleva. Y por tanto la incertidumbre, como no lo vamos a poder conocer en cada momento cuáles son esas condiciones iniciales, la incertidumbre y la complejidad va a estar siempre con nosotros y por tanto no nos tenemos que preocupar. Hay leyes en el caos, pero solo cuando conozcamos las condiciones iniciales en cada momento. Eso por un lado. Y por otro lado también se habló de capitalismo, otra palabra que bueno, yo creo que ahora el mundo está, yo creo que en el mejor momento respecto al capitalismo. Hay dos países absolutamente poderosísimos, Estados Unidos y China. China además no es solo capitalista, sino comunista, igual que Vietnam y otros que han abrazado pues, el capitalismo. Y yo creo que la crisis del 2008, la crisis del COVID y demás, no han hecho otra cosa que dar más impulso aún al capitalismo. Un capitalismo incluso más deshumanizado, que se come a cualquier ismo que haya por delante. Y entonces yo estoy muy preocupado con eso. Has dicho que quizás haya que cortar un hilo. Yo no sé si va a ser suficiente con eso. Ten cuidado, es matemático y amigo mío. Tiene dentro el demonio de Laplace, así que cuidado con la perspectiva de su pregunta. Gracias, Juan. Vamos a ver, yo creo que hay un elemento que no ha aparecido en nuestro diálogo y es absolutamente fundamental. Y es, el ser humano es, si podemos hablar de pleno derecho, de que estamos en una nueva era, que es la era del antropoceno, es porque el ser humano ha demostrado una enorme capacidad, por supuesto, de llevar adelante determinados planes, ejecutarlos, materializarlos, etc., pero también de generar efectos perversos. Y eso me parece que es absolutamente fundamental. Y eso es lo que interrumpe las secuencias más predecibles, incluso aquellas que pudieran tener un conocimiento perfecto de las condiciones iniciales. En un momento determinado, el ser humano, los hombres, las sociedades, son maquinarias de producción de efectos perversos, a todas las escalas, a todas las escalas. Se podía poner una escala mínima de detalles y alguien podría decir, a ver, hemos conseguido, por el desarrollo de la ciencia, de la medicina, de la tecnología, tal, pues en fin, en los quirófanos operar, curar, tal. Pero también existe la bacteria de los quirófanos. También se puede uno enfermar en un quirófano. Nadie había diseñado, nadie se había propuesto que hubiera bacterias del quirófano, pero se han generado. Tú analizas lo que ha sido el siglo XX y las mayores catástrofes que se han producido, las ha producido el ser humano. Las analizas y somos, digamos, productores gigantescos de efectos perversos. Y eso es algo que está ahí también, un elemento que contribuye mucho, de manera yo creo que determinante, a eso que estábamos llamando el resabio, resabiados. Es decir, era forzoso, era necesario que determinadas sociedades viraran hacia formas de Estado
tan poco respetuosas con la libertad. Es la ley de Michels, ¿no? Es decir, ¿es forzoso que los partidos políticos acaben desembocando en formas oligárquicas? ¿Es necesario? Se repite, no es la ley de la caída de los graves, es la conducta humana, ¿entiendes? Pero que produce ese efecto perverso una y otra vez. Y tú puedes encontrarte con formaciones políticas la década pasada supuestamente de nueva planta, y de nueva planta al final nada. Lo cual no hace bueno a nadie, ¿eh? O sea, eso no sirve para reforzar a otros, no. Pero ¿de dónde sale? Entonces yo creo que esto es extremadamente importante. El capitalismo. Bueno, yo cuando he tenido que leer cosas para escribir el libro, sobre todo sobre el momento actual del capitalismo, el neoliberalismo, yo creo que la única idea que me ha quedado clara es que no hay forma humana de encontrar una definición unívoca y satisfactoria de lo que es el neoliberalismo. Eso es lo único que me ha quedado claro. Porque hay muchas descripciones posibles y todas tienen su parte de razón. Ahora, hay una cosa que no te puedo discutir porque es un hecho, ¿no? Evidentemente, el capitalismo es lo que ha quedado. Es decir, uno puede decir, yo a veces he dicho así, una formulación pretendidamente rotunda, ¿no? No ha caído un muro, han caído dos muros. Cayó un muro en el 89 y cayó otro muro en el 2008. Claro, alguien puede levantar la mano y decir, oiga, perdoné, el capitalismo no se ha acabado. Y evidentemente no se ha acabado. Pero dos cosas. Uno, se está reformulando a marchas forzadas. Y dos, sin lo que se ha quedado el capitalismo es sin un discurso legitimador. Eso sí. Es decir, había discursos digamos, de matriz liberal que de alguna manera, que de alguna manera cumplían esa función. Ahora se han quedado sin. ¿No hace falta? Claro que no hace falta, pero no hace falta porque no estamos en la posmodernidad, estamos en el nihilismo. ¿Se puede vivir sin discurso? Claro que se puede vivir sin discurso. ¿Se puede vivir sin idea de futuro? Claro que se puede vivir sin idea de futuro, claro. Ahora vivimos sin idea de futuro. ¿Se puede vivir sin amor? Claro que se puede vivir sin amor. Mucha gente vive sin amor. La cuestión es, por cierto, ¿se vive mejor o peor? Esa es la pregunta. No si se puede sin. Y yo a veces pongo un ejemplo porque me resultó revelador, ¿no? Estaba una vez con un amigo mexicano que me estaba comentando que la gente joven que se había ido, porque bueno, todos los que conocen México y el DF en concreto, pues saben que allí lo de los niveles de contaminación está muy presente. Y por la mañana tú pones la radio y te dice temperatura, humedad y nivel de contaminación. Y ya está. Y si hay un nivel de contaminación muy alto, pues no lleven a los niños al colegio, bla, bla, bla. Bueno, pues me contaba, la gente joven, sensibilizada con la ecología y con la contaminación tal, había empezado, bueno, que se casaba o se emparejaba y tal, había empezado a marcharse del DF. Pero ahora estaba volviendo. Y entonces me decía, claro, se han dado cuenta que pueden llegar a los niveles más altos de contaminación, a los insoportables, y no pasa nada. Entonces, bueno, pues volvemos, ¿no? Es decir, y yo lo pensaba así, quizás de una forma muy pedestre, ¿no? El infierno no es la muerte. El infierno es otra forma de vida, horrible, pero es otra forma de vida. No confundamos el infierno con la muerte. Entonces, esa es la cuestión. Que podemos vivir sin legitimación, claro. Es más, estamos en una fase en la que estamos viviendo cada vez más sin discurso y estamos viviendo sin ideas. Por eso yo ponía el ejemplo este de las palabras, pero podría ser de lo del genocidio, ¿no? Porque más allá de que efectivamente si es genocidio puede ir al tribunal, bla, 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 pero era decir, no, es que nos lo jugamos todo en la palabra, porque no sabemos muy bien con qué ideas nos jugamos algo. Entonces las palabras ya nos movilizan, o nos movilizan hechos que no necesitan mucha argumentación, ¿no? Pues el cribado, pues ya está, el cribado. No hace falta argumentación, es un hecho ya contundente. ¿Por qué?
hablamos de hechos contundentes en vez de ideas potentes? Porque no tenemos ideas, ya solamente jugamos con hechos. Y ha llegado un momento, y ahí me meto en un lío importante, en el que la acusación entre fuerzas políticas es si lo que tú has dicho ha ocurrido o no, si es un hecho o no es un hecho. No si está mal o está bien, sino es un bulo o no es un bulo. Si no es un bulo, entonces ya, bueno, no pasa nada. O sea, algo así como que estamos en una situación imaginaria en la que se diría que el principal reproche que se le puede hacer a un adversario político es que ha dicho un bulo. Hombre, yo creo que al adversario político se le pueden reprochar cosas muchísimo más fuertes que el bulo. Pero para poder reprocharlas has de tener argumentos, has de tener ideas, has de tener discurso. Si no hay ideas, discurso tal, solo le reprochas que dice bulos. Qué pobre reproche, ¿no? Sí, hay la idea de que has hablado del infierno, la idea de Lledó de distinguir entre el bien ser y el bienestar es muy interesante, ¿eh? Para ver esos niveles los que hablabas. ¿Más preguntas? Adelante, Alejandro. Y la izquierda, de alguna manera, lo que ha estado haciendo hasta ahora es tratando de corregir las pequeñas fisuras que ha podido construir en la izquierda y que no ha sabido todavía realmente cómo poderlo hacer. Pero ya a mí me surge una pregunta muy grave que realmente me desconcierta un poco, ¿no? Y me desanima. Y es que yo creo que la izquierda no es que no haya sabido, es que no ha querido, porque se ha visto voluntariamente fagotizada por los bienes que le da el propio capitalismo. Y eso me recuerda a la famosa frase, bueno, al famoso chiste, que me borren del partido que me ha tocado la lotería. Entonces esto me lleva a pensar, la naturaleza humana no está hecha, a lo mejor, aunque nos parezca terrible, hecha de una manera que lo que queremos es vivir muy bien sin importarnos demasiado cómo lo logramos. Es decir, que nos interesa mucho más el tener que el ser, aunque esta palabra haya sido utilizada siempre y haya sido muy bonita, pero estoy un poco, digamos, desanimado, porque no tengo muy claro si realmente nuestra naturaleza humana piensa más en el todo que en la parte de uno mismo. Bueno, a ver, dos cosas muy rápidamente, antes de pasar la palabra a Luis, que va a contestar esto mucho mejor que yo. Yo no he querido decir, si lo he dicho, por tanto lo he dicho mal, que la derecha quiera destruir todo lo que existe. He dicho que tiene un plan referido a el conjunto de lo existente. No necesariamente implica la destrucción de todo para tal. De hecho, Trump, el MAGA, es otra vez la América grande, o sea, no es una nueva América, sino la América de antes. Eso por un lado. Por otro lado, la cuestión de la naturaleza humana, yo creo que hay, bueno, ya desde, en fin, estos días me andaba tropezando leyendo otras cosas con textos de Aristóteles que ya hacían referencia a esto. La naturaleza humana no es individualista. El ser humano es ser social. El individuo, había un viejo libro de Macpherson, creo que era, sobre el individualismo posesivo, publicado en los años finales de los 60. Y él ahí señalaba cómo el concepto de individuo y de individualismo surge después de la conciencia de formar parte de un grupo, y que es un efecto de una determinada evolución del capitalismo, obviamente en clave individualista, a veces en clave casi darwinista de lucha de todos contra todos, etc. Pero en todo caso, a mí me parece que este concepto de la naturaleza humana como rabiosamente individualista, etc., creo que no da cuenta de lo que es la naturaleza humana, pero es que además tampoco da cuenta de esa búsqueda de felicidad.
Es decir, alguien, digo, te iba a pasar la palabra porque eso es de lo que habla Victoria Camps en su libro. La felicidad, la genuina felicidad, nunca puede ser la felicidad de uno solo, nunca puede ser. Hay un espejismo de eso, puede haber un espejismo o incluso un discurso de eso, pero si alguien de verdad estuviera convencido que puede ser rabiosamente feliz él solo, pues no sé, perdón por la brutalidad o por la pobreza del planteamiento, nadie se casaría. Nadie se casaría. Diría, oye, yo, tal como están los tiempos, necesito compañía, tengo los amigos. Necesito satisfacción sexual, tengo la manera, bla, 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 bla. O sea, todo aquel arco de necesidades espirituales y materiales que cubre la persona a la que se ama, alguien podría pensar que fragmentariamente uno los puede ir satisfaciendo por separado. Y sin embargo, hay algo de decir, no, es que yo no puedo ser feliz solo. O por ejemplo, yo no puedo ser feliz si en algún sentido no consigo ser generoso. Si en algún sentido o en algún momento no consigo ser altruista. Que hay gente que no lo es, por descontado. Que se puede vivir sin amor, por descontado. Que se puede ser un egoísta feroz, por descontado. Pero el egoísta feroz, igual que he dicho antes, ¿se puede vivir sin amor? Sí, pero se vive peor, creo yo. ¿Se puede ser un egoísta feroz? Sí. Pero, por ejemplo, el egoísta feroz se pierde una cosa muy importante, y es la satisfacción o la felicidad de regalarle algo a alguien y ser feliz por la felicidad en el rostro del otro. La alegría que da dar una alegría a otro. ¿Eso nos lo han enseñado en el colegio? No. ¿Eso nos sale o no nos sale? Y por tanto, esta especie de pulsión hacia la alteridad creo que es algo que nos constituye mucho más que el egoísmo, a mi juicio. No estoy de acuerdo, pero yo lo que he preguntado es si la izquierda no ha sido alfabetizada voluntariamente por el interés que ha recibido la derecha. De todo lo demás estoy de acuerdo con usted. Yo la verdad es que no creo que sea eso lo que ha ocurrido. No creo. No consigo verlo. Me parece una interpretación que obviamente en muchos casos pueda ser así, pero es que yo creo que en el ser humano, por ejemplo, en democracia hay una cosa que ocurre, y es que cuando se dice, bueno, es que la democracia funciona como un mercado, hasta un cierto punto, formalmente puede parecerlo porque es algo así como el ciudadano es como un consumidor, se le ofrecen diversos productos que son los partidos, sí, hasta un cierto punto sí, pero solo hasta un cierto punto, porque es el caso que hay muchas personas que no necesariamente votan al partido que más les favorece. Es decir, muchas personas, si les dijeran, oye, pero ¿no te das cuenta que esta rebaja fiscal que están proponiendo a ti te vendría muy bien? Sí, pero yo no voto solamente eso. Yo voto más cosas. Y yo creo que tiene sentido el votar a esa fuerza política que, a mi juicio, va a construir una sociedad más habitable, no digo mejor para que no parezca demasiado retórico, más habitable, más ecuánime. Yo creo que sí que vale la pena. ¿Que pierde un poco? Sí, pero bueno, no voy a estar todo el día calculando. Quiero decir, la política está para otra cosa. Eso, por no hablar de casos más claros, por casos de auténtico desclasamiento, de gente que puede proceder de familias, pues en fin, incluso linajudas, y que luego han estado en la izquierda, o han estado en comisiones obreras, o han estado tal. Gente que desde el punto de vista, digamos, de su interés particular, perdían en vez de ganar. O sea que a mí no estaría muy de acuerdo en este punto. Nicolás Sartorius, por hablar de alguien brillante, ¿no? Solo una cosa, yo estoy tan de acuerdo con esto y con lo que dice Camps, pero hay dos maneras de verlo, ¿no? La primera está aquí, digamos, si quieres, nos ponemos estupendos y decimos, la especie humana sobrevivió porque colaboró, porque cooperó.
Y ya no te digo que dice Otín, ¿no?, que la alteridad y la cooperación te da salud, sino tú piensas que todo tu cuerpo, cuando colabora, funciona, y cuando algún órgano no colabora, eso lo llamamos enfermedad. Entonces yo creo que el individualismo es la primera fake news que ha existido. Ni siquiera el yo de Descartes es individual, por eso hablas ahí de la batalla por el yo. Y claro, y luego la parte de la utilidad. Voy a citar a Ortega, aunque yo no soy muy orteguiano, ¿no? Ortega decía, cuando la verdad y la utilidad se parecen, eso es exactamente la mentira, ¿no? Y se acepta, y tú piensas, ¿cuántas cosas haces que dependen de ti? Tienes un médico que te cura, un mecánico que te arregla el coche, un supermercado que irá a comprar la comida. Haz la lista de las cosas que no dependen de ti, y se acabó el individualismo. Lo que pasa que el problema es revisar todos estos conceptos, como decía Manuel, ¿no? En realidad nos han robado ese lenguaje y lo hacemos de tacón. Damos esos conceptos por sentados. Y la historia de la filosofía de Aristóteles, evidentemente, la felicidad es felicidad colectiva. La daimonía es felicidad colectiva. Y a ella va, o tiene la inercia de la individualidad, más que individual, de la felicidad personal. Entendiendo el concepto personal pues muy amplio, ¿no? Que no quiero extenderme más. ¿Habías levantado la mano? Sí, lo que pasa que, bueno, yo le quería, bueno, lo primero, muchísimas gracias porque ha sido muy interesante y ilustrativo y un montón de cosas, pero yo creía, mi idea es que hoy en día no existen derechas e izquierdas, o sea, eso está, lo único que ha entrado de repente alguien en un tablero, o sea, ha entrado otro elemento a nivel geopolítico. Yo creía que un poco iba a ir porque nos habían dicho que la ciencia y la tecnología iba a resolver todos los problemas y lo que ha hecho, yo creo que ha venido a decirnos que la realidad es mucho más compleja, que tenemos una parte de espiritualidad y más que colaborar somos tribales, colaboramos en tribu. Y no sé, que no veo que haya que ver, sí que se ha llegado a un socialismo ético o a un capitalismo ético. En los países nórdicos lo tenían. Son capitalistas y el Estado te protege muchísimo. O sea, en Suecia el Estado te protege un montón. También tienen ese vacío, no sé, eso creo yo. A ver, solo dos cosas. Yo creo que hay algo que es cierto, y es... Perdona, ¿qué diferencia hay entre el PSOE y el PP? Es que no veo nada. ¿Tenéis esta mañana o no? No veo tantas, solo veo estas camisas. Y los dos tienen, bueno... A ver, vayamos por orden. Hay una cosa que es cierta, y es, en este momento, en el espacio público, no hay más utopías que las tecnológicas, ¿no? Es decir, las utopías de antaño, que de alguna manera anticipaban formas de vivir social radicalmente distintas, eso ya no está. Por eso la cita esta del presente movimiento es muy pertinente. Ya no anticipamos futuros radicalmente distintos. En la película esa creo que era de Spielberg, Minority Report, esto se veía bastante claro. O sea, había un par de novedades tecnológicas muy rupturistas, bueno, la que daba argumento, y es, había personas que podían anticipar la comisión de delitos, pero fuera de eso, la vida, incluso el espacio doméstico, era muy parecido. O sea, el interior de las casas pues, tenía sofás, cortinas de cretona, la gente se vestía igual, etc. Es decir, se estaba asumiendo que esas utopías que cambiaban la vida, eso ya no. Solamente hay utopías tecnológicas que son de las que se nos habla en los diarios, ¿no? Hay un grupo de científicos que tal, que una molécula que permite no sé qué, tal. Básicamente tienen que ver con el tratamiento de enfermedades y prolongar la vida humana. Básicamente por ahí va casi todo. Que no estoy de acuerdo. Eso no es una opinión mía, Porque a nuestros hijos no los educamos nosotros, los educan a través de unas maquinitas, de unas series, y, o sea,
la familia y la escuela, yo creo que ahora son los que menos fuerza tenemos educando a los jóvenes. Bueno, pues yo todavía no había hablado de la educación, no había dicho nada de no Ahí he dicho nada de la educación, ¿eh? No. Intentar ir por orden con las preguntas que me han planteado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la cuestión del pensamiento tribal. Efectivamente, ya ha habido autores que han hablado de esto del tribalismo, de la lógica tribalista, etc. Eso tiene que ver, a mi juicio, con el concepto de identidad. El concepto de identidad. Y a mí me parece que he aquí otro concepto con el que, he aquí un escombro con el que a lo mejor podríamos hacer algo. Yo creo que lo digo así, y si no, lo pienso así, a propósito de la identidad. Yo creo que hay usos muy diferenciados de la identidad. Entonces, yo no tengo nada contra la identidad que sirve para cohesionar a un grupo y que, por ejemplo, puede dar lugar a formas de cooperación, generosas, incluso altruistas, etcétera, etcétera. A mí me preocupa la identidad que no sirve para cohesionar, sino que es una coartada para excluir el que no comparte esa identidad. Eso es lo que me parece. Luego, a partir de ahí, ¿qué quiere que hablemos? ¿De la educación? No, digo, no, entonces, a partir de ahí... No, mire, el proceso, la educación es siempre socialización. La educación es socialización. Yo desde que era pequeño, y ya les he dicho que hace mucho que no era pequeño, ya oía al cura, director del colegio, decir: con el colegio no basta, tienen que cooperar las familias por tal. Es decir, eran conscientes de que la escuela jugaba un papel, tenía una franja, tal. Recuerdo un amigo psicólogo que me decía: es que tú no te acuerdas cuando los padres, si decías algo un poco raro, se sobresaltaban y decían: ¿pero esto dónde lo has aprendido? Porque daban por descontado que si te estaban si llevaban al niño a un colegio de pago, de curas o de monjas o tal, pues ya está, pues pensaría bien, estaría bien educado y tal. Y resultaba que el niño o la niña sabía o decía más cosas. ¿Por qué? Porque el proceso de socialización es más complejo. ¿Qué ha pasado? Que se ha complejizado muchísimo más, claro está, mucho más. Había una época en la que, en fin, la gente que se creía progre echaba pestes de la televisión. La televisión manipula, bla, 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 bla. Ahora resulta que los que echaban pestes lo añoran. Dicen: ¡ay, qué épocas aquellas en las que la familia toda junta veía la televisión, tal! Y no ahora que llegan los adolescentes, cogen el ordenador portátil y se meten en su habitación. Y ya está. Bueno, obviamente, todo eso ha cambiado. A partir de ahí podemos hacer 1000 razonamientos. Ahora, hay otra cosa que está pasando, y es un problema relacionado con lo que estamos diciendo, y es un déficit de discurso. Es decir, la tecnología o la sociedad nos ha atropellado, se nos ha llevado por delante. Y hasta hace 4 días se estaba diciendo que, bueno, el escenario de la educación ha variado sustancialmente, ahora con las tablets, tal. Se decía. Y ahora están con que no, las tablets, hasta que el niño no tenga 25 años, no se le da ninguna. Estamos exactamente en lo contrario. Cuando yo era... Bueno, pero lo que te quiero decir con esto es que estamos sobre la marcha sin saber lo que tenemos que hacer. Estamos con esa perplejidad. No estamos teledirigidos por algunos que sí saben dónde llevarnos. No. Esto es esta complejidad desordenada. Cuando yo estaba en el 2017 era el portavoz de la Comisión de Educación en el Congreso, fui a una mesa redonda donde había catedráticos y catedráticas de ciencias de la educación. Y recuerdo a uno o a una, se dice el pecado pero no el pecador, de una universidad de Madrid, pública, que dijo textualmente: los niños ahora se manejan con las tablets, tal. El maestro lo que tiene que ser es un sherpa que acompañe al niño en tal. Y yo, un sherpa, ¿pero qué dices? Pues esto lo andaban diciendo hace 8 años gente que por otro lado sabía mucho, en eso lo estoy discutiendo. Pero esto está evolucionando a una velocidad que nos desborda, y ya está. Y no hay una conspiración, no la hay, es así de caótico.
O sea, el mundo es así de caótico. En otros ámbitos, claro que hay planes, claro que hay conspiraciones, pero en estos es este desorden, sin más. Este desorden y esta pobreza discursiva. Nos debería alarmar esta pobreza discursiva. Bueno, hay un libro, Las identidades asesinas, de Amin Maalouf, que es muy recomendable para hablar de esas identidades. Sobre el tema de la derecha y la izquierda, no quiero abrir el melón, pero voy a contar una anécdota. Digo, parar aquí porque ya... Una anécdota que me... Sí, no, pero que es una anécdota. Las hay, una anécdota. Que yo lo único que quiero es contar la anécdota como que ocurrió. Cenando un día con una persona muy de derechas, que decía que era muy de derechas, tampoco se pintaba allí, pero bueno, pero estaba, y dijo ella, a ver, eso de la derecha y la izquierda ya no existe, y me interpeló a mí, porque tú, a ver, ¿qué es eso de ser de izquierdas? Digo, hombre, yo creo que ser de izquierdas es un poco querer que todo el mundo pueda tener un BMW como el tuyo. Y me dijo ella, eso es imposible. Digo, eso es ser de derechas. Entonces, quizás hay sí pequeños matices, esto es un chiste, ¿no? Pequeños matices donde eso se pueda ir acotando, ¿no? Pero es un tema muy interesante que si tienes tiempo, vienes una vez al año, puedes venir 2 veces, ¿no, Manuel? Y seguimos esto. Bueno, yo quería acabar, dar las gracias a todos, ya que hemos hablado de la gratitud, Cicerón decía que la gratitud no solo era la mejor de las virtudes, sino que era el punto de partida del resto de las virtudes, ¿no? Al final del libro de Manuel es un resumen perfecto de lo que se pretende decir con esto, ¿no? Y además nombra a Hannah Arendt para acabar. Dice, tal vez en pocos momentos del pasado haya sido tan patente la clarividencia de Hannah Arendt cuando afirmó que habíamos recibido una herencia sin testamento alguno. No nos queda más opción que la de intentar irrumpir en lo nuevo, roturar el camino de lo intransitado, atrevernos a soñar con aquello que, por más que lo hayamos deseado desde siempre, jamás ha tenido lugar. En definitiva, si hubiera que sintetizar en una sola frase todo lo dicho hasta ahora, propondría esta, bien sencilla. Vamos a tener que aprender a vivir juntos de nuevo. Gracias, Manuel, por ayudarnos a esta enseñanza.